Hola, feliz noche para todos y bueno, como cada lunes vamos a hablar rápidamente de la noticia de la semana. Esto es súper importante, estar actualizado con la noticia económica y financiera más importante de la semana, porque mantenernos siempre educados nos va a dar siempre esa posibilidad de tomar las mejores decisiones con nuestras finanzas, nuestras finanzas personales, las finanzas de nuestro negocio, etcétera. Y hoy vamos a hablar, y lo voy a colocar por aquí, sobre el reporte de desempleo y por qué nosotros debemos saber cómo eso puede afectarnos a nosotros de manera de nuestras finanzas personales. Y también vamos a trabajar, vamos a manejar otros conceptos que son importantes y que pueden significar que vienen temporadas complicadas. Así que, pero para hablar de esto no voy a estar sola, sino que voy a traer un experto en la materia. Él es Pedro Chacín Febres de Coaches Financieros, que está por aquí y ya le vamos a estar dando la bienvenida para que se una conversación de esta noche. Ya invitamos a Pedro para que nos acompañe en la noche de hoy a conversar sobre la noticia de la semana acerca de este reporte del desempleo del mes de marzo que nos trae buenos resultados o buenas noticias para lo que veníamos escuchando últimamente. Cuéntame un poquito, Pedro, gracias por estar aquí primeramente y cuéntame cuáles son esas buenas noticias que tenemos hoy en función a los últimos reportes sobre las tasas de desempleo que se miraron en el mes de marzo. Bueno, para comenzar, muy buenas tardes o buenas noches a toda la audiencia. Y efectivamente, el primer viernes de cada mes sale el reporte de desempleo del mes anterior. Esto lo publica el Departamento de Trabajo, el Departamento Labor Department en inglés, y nos dice a nosotros qué es lo que sucedió en el mes anterior. Y para este mes de marzo, en este caso, tuvimos que se crearon 430,000 empleos, un poquito más de lo normal, de lo esperado. La tasa de desempleo bajó a un 3,6%, y es que definitivamente todo el levantamiento de restricciones con relación con la pandemia y el hecho de que ya muchas personas están regresando al mercado laboral ha ayudado a que esto sea así. Entonces, estamos hablando de que es una noticia positiva, esperamos que continúe así. Y es una noticia positiva unida también al hecho de que hubo el anuncio del aumento de las tasas de interés, porque nosotros podemos esperar que un empresario que está, digamos, con ganas de contratar a alguien, le suben las tasas de interés, los costos le aumentan, entonces a lo mejor puede decidir no hacerlo. Pero no sucedió así. Hay una resiliencia de la economía y estamos viendo que siguen creándose trabajo, y eso son buenas noticias. Y esto nos da como un escenario positivo en función de lo que veníamos hablando en nuestras últimas discusiones de noticias de la semana, porque como lo vienes diciendo, al aumentar las tasas que se van a cobrar por interés, pues muchos empleadores se eximen de contratar porque sus costos suben. Sin embargo, también ha subido la tasa de empleo, lo que quiere decir que estamos teniendo como que lo mejor de lo que puede existir en esta situación. Primero, se está dando ese aumento de las tasas de interés en función a disminuir este aumento vertiginoso de la inflación. Recordemos que esa es una de las acciones que toma el gobierno para poder disminuir esa subida que tenemos vertiginosa de la inflación, y lo que hace es subir también las tasas de interés para que las personas tengan menor capacidad, para que les salga más caro, vamos a decir así, endeudarse y haya menos dinero en la calle, y esto pues pueda bajar esas tasas o esos parámetros de la inflación que han venido subiendo vertiginosamente en los últimos meses. Y sin embargo, también a su lado estábamos viendo de repente un desempleo todavía, unas tasas bien
bien preocupantes en ese aspecto, pero ahora se han generado 430.000 empleos en el último mes, lo que son buenas noticias en el general del contexto, porque quiere decir que puede haber una, como una corriente positiva para el restablecimiento final de la economía. Pero bueno, hay demasiadas variables en este momento y no solamente podemos guiarnos por un reporte positivo en el desempleo o porque de repente se implementó un incremento en las tasas de interés para frenar el aumento de la inflación, sino que también tenemos que ver otros parámetros y otras variables que ahora se están uniendo, porque como le hemos dicho aquí anteriormente, pues teníamos pocas variables que podían determinar si estábamos en una temporada positiva o en una temporada de corrección o de recesión, y ahora no. Ahora son demasiadas cosas a las cuales tenemos que mirar, y una de ellas, y no sé si me estoy adelantando mucho a los hechos de esta conversación, es el yield curve, la tasa de interés de los bonos. ¿Nos puede explicar un poco más cómo funciona esto? ¿Cómo funcionan los rendimientos en tiempos regulares de los bonos? ¿Qué es lo que estamos observando ahora? Bueno, efectivamente, como dijiste anteriormente, es un poquito peligroso el tema del aumento de las tasas de interés porque puede frenar la economía, puede frenar ese desarrollo. La idea es que disminuya la demanda, pero que no sea tanto, que haya lo que se llama un aterrizaje suave, un soft landing, lo llaman los economistas, en el hecho de que la economía, digamos, no se precipite, no se caiga demasiado, sino que aterrice de una manera tranquila. Y hay que estar viendo otras cosas, justamente por esas razones. Y uno de los factores importantes que esta semana destacó fue el rendimiento de los bonos del Tesoro, lo que se llama the yield curve, o sea, la curva de rendimiento. Normalmente, los bonos del Tesoro tienen un rendimiento que incrementa en la medida en que incrementa el tiempo. Es decir, un bono de 2 años paga menos interés que un bono de 10 años y un bono de 10 paga menos interés que uno de 30. Eso sucede en una economía normal, en una economía en crecimiento. En ocasiones sucede que esa tasa de rendimiento se invierte. ¿Qué quiere decir que se invierte? Que el bono de 30 años a lo mejor paga menos interés que el bono de 10 años. Y eso es un indicador de una percepción negativa que hay en el mercado acerca del futuro. En este caso estamos hablando que el bono de 2 años estaba rindiendo más que el bono de 10 años. Eso es una indicación de que algo raro está sucediendo en la economía y lo más importante, que ha habido una correlación. Las últimas 7 recesiones que hemos tenido han estado precedidas de una inversión en la tasa de rendimiento. Y esto preocupa porque cuando a los economistas le dicen que la tasa de rendimiento se ha invertido, que la curva de rendimiento se ha invertido, entonces es como que prenden las alarmas, ¿no? Prenden la alarma de una posible recesión. No, esto no implica que ya venga una recesión, significa que vamos a utilizar justamente tus palabras, se prenden las alarmas, ¿ok? Porque durante las últimas 7 recesiones pasadas, esto ha sido como algo que ha precedido a la recesión. Entonces, bueno, se están prendiendo las alarmas basados en esta variable que es diferente a la que conversábamos al inicio al inicio de este live. Vemos variables que de repente nos traen buenas noticias y variables que de repente nos traen sensación de alarma como esta. Por eso tenemos tanta incertidumbre, pero al tener tanta incertidumbre se hace más importante planificarse, protegerse, estabilizarse de manera financiera, porque cuando tenemos tantas variables, hay tanta estabilidad, no tenemos la manera de, vamos a decir, predecir mucho lo que puede pasar o no, porque no tenemos la bolita de cristal, tenemos variables, tenemos precedentes, tenemos
patrones económicos e históricos que nos pueden indicar lo que puede suceder. Sin embargo, los patrones del pasado no tienen tantas variables como el día de hoy. O sea, yo siento que es más difícil predecir hoy a lo que pudo haber pasado en años anteriores o lo que los economistas de años pasados podían ver. Entonces, en función a eso, uno tiene que prepararse más y mejor. Y siempre conversamos aquí cuáles son esos puntos importantes para prepararse. Y yo quiero, Pedro, que por favor nos los recuerdes, nos los enumeres. Y el primero siempre va a ser el fondo de emergencia. Pero te dejo para que por favor elabores un poco más en función de esto. Seguro, pero antes de entrar en esa materia, no quiero alarmar a la gente, no quiero que vayan a pensar de que por el hecho de que se invirtió la curva de rendimiento vamos a tener una recesión. El hecho está en que cada vez, las últimas 7 recesiones, hemos tenido una inversión en la curva. Pero han habido 11 inversiones en la curva en los últimos 5 o 7 años. Quiere decir que no necesariamente cada vez que hay una inversión en la curva va a haber una recesión con certeza. Pero de nuevo, se prenden las alarmas y hay que estar pendientes. Entonces, en tiempos como este, que son tiempos de incertidumbre, lo mejor que se puede hacer es planificar. El que falla en planificar está planificando fallar. Entonces, el fondo de emergencia es una de las cosas que tenemos que armar para estar preparados que en un momento de lluvia podamos tener a dónde acampar, a dónde estar un poco tranquilos, no preocuparnos, sino ocuparnos. Es decir, tomar las acciones que tengamos que tomar sin que estemos psicológicamente estresados, sin que estemos emocionalmente afectados, porque tenemos la seguridad, esa seguridad que te da el saber que tú tienes tu fondo allí y que no estás, digamos, con expectativas de que no vas a poder pagar tus cuentas, por decir algo. Y luego, por supuesto, además de ese fondo de emergencia, protegerse. La protección es súper importante. Estar preparado de alguna situación inesperada suceda, bien sea de salud, bien de cualquier tipo de pérdida de trabajo, etcétera. Tener ese tipo de protección es súper importante. Hay herramientas que te permiten a ti hacer eso. Y la otra cosa, esas herramientas en las cuales debes adquirir, en las cuales debes invertir en estos tiempos, deben de ser herramientas seguras. Sí, y bueno, vamos a llamar a esas herramientas por su nombre. Hay muchos fondos indexados que le permiten a uno tener una acumulación de dinero interesante que está protegida ante las subidas y bajadas del mercado, vamos a decir, ante las bajadas del mercado, mejor dicho, ante las pérdidas del mercado, y que también le permiten a uno tomar ventaja de esas subidas y que muchas veces esos fondos indexados funcionan con intereses compuestos. Esos intereses compuestos, poner tu dinero en un sistema que tenga intereses compuestos es la posibilidad de poner tu dinero en un fondo donde tu dinero va creciendo dinero sobre dinero, vamos a decirlo así, y la expansión a lo largo del tiempo de ese fondo va a ser muchísimo más grande, pero ahí hay muchísimas claves, como por ejemplo empezar rápido, hacer el tiempo es muy importante, etcétera. Pero en estos momentos donde hay tanta fluctuación de mercado, donde nosotros tenemos que protegernos más financieramente, es importante buscar este tipo de fondos donde nosotros no nos estamos exponiendo a esos vaivenes del mercado y que vamos a ganar de la subida y que nuestro dinero siempre va a estar protegido en el momento de las bajadas. Y esos fondos indexados uno lo encuentra, lo puede colocar dentro de una anualidad que puede ir perfectamente en un plan de retiro, como una cuenta de retiro individual tradicional, como una cuenta de retiro individual Roth, y también puede ir bajo un sistema como un seguro de vida con acumulación de capital, que es uno de los sistemas más robustos en donde uno puede utilizar este tipo de fondos, porque allí puedes tener adicionalmente beneficios en vida que te permiten obtener parte de ese fondo o de ese producto que contrataste
en el caso de que tengas una enfermedad crítica, de que tengas una condición de salud o una condición incapacitante y que ese fondo también se convierta en un segundo fondo o colchón de emergencia para esos eventos críticos. Aparte, pues, de lo obvio, del beneficio que estaría si ya nosotros no estamos. Y es importante este tipo de sistema precisamente también porque podemos tener bastante beneficio fiscal, sobre todo con estos fondos indexados que hemos estado conversando. Así es. Y debemos acotar que deben ser fondos indexados protegidos, porque hay fondos indexados que están indexados a un índice de mercado como el Standard Poor's 500, el Dow Jones, etcétera, pero esos fondos van y suben y bajan con el respecto al mercado. Hay fondos indexados protegidos, es decir, que tienen un piso y ese piso es que tú no pierdes dinero. Si el fondo se viene abajo, si el índice se viene abajo, tú no te pagan intereses, pero tampoco pierdes dinero. Entonces, es muy importante estar al tanto de ese tipo de fondos, no solamente indexados, sino indexados y protegidos por un piso. Es correcto, pero cada quien siempre, estos tipos de fondos que son tan interesantes y que yo pienso que son es una herramienta fundamental para el portafolio de cualquier sistema de finanzas personales que uno quiera implementar en su vida, son programas y productos que uno tiene que trabajar de la mano con un experto porque estos sistemas deben ser hechos siempre como un traje a la medida. Un traje a la medida de las necesidades que uno tenga, un traje a la medida de los objetivos financieros que uno tenga, un traje a la medida de la capacidad de aporte que uno tenga, etcétera. Entonces, por eso también es importante trabajar esto ciertamente de acuerdo a sus necesidades y a las características que usted tenga. Así es, totalmente, y hay que estar, bueno, siempre lo decimos, ¿no? La idoneidad de un fondo o de cualquier tipo de producto va a depender de la persona. La idea es que tú puedas hacer un traje a la medida de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al perfil de cada quien. No es como que salir y hacer las cosas de una manera, digamos, aleatoria, indefinida, sino que tienes que tener un plan y todo ese plan va a ser sobre la base de lo que tú eres, de lo que tú necesitas, de lo que tú sientes, de cómo te sientes tú con respecto a ciertas cosas, con respecto al riesgo, etcétera. Exactamente. Entonces, en conclusión, la noticia de la semana es que tenemos un reporte positivo en función a el incremento en el empleo, 430,000 nuevas plazas de trabajo se crearon durante el mes de marzo, que es un valor positivo y que indica una reestructuración a nivel económico desde esta perspectiva. Adicionalmente, tenemos por otro lado la tasa de rendimiento de los bonos del tesoro está de cierta manera invertida a lo que se espera, a lo que es normal en tiempos positivos de la economía y que cuando esto ocurre, muchas veces puede significar que está precediendo o que pudiese preceder a una temporada de corrección, porque en las últimas 7 recesiones hemos podido experimentar esa inversión, vamos a decirlo así, de esa tasa de rendimiento de los bonos antes de un proceso de recesión. Y no estamos diciendo de qué va a ocurrir, estamos diciendo de que se ha visto durante las últimas 7 recesiones y que es un momento, es un prender de alarmas y que es un momento que nos indica que tenemos que procurar organizar nuestras finanzas personales y tenemos que procurar formar nuestros sistemas de protección, nuestro sistema de ahorro, nuestros sistemas de emergencia para nosotros poder estar preparados si vienen los tiempos de lluvia. Así es, definitivamente. Entonces, bueno, no me queda más que invitar a los que estén desde este lado a seguir
a Pedro Chacín a través de Coaches Financieros para saber qué es lo que está ocurriendo con la economía, con las finanzas, para entender tips de finanzas, y de este lado siempre de ambas partes estamos para apoyarlos con sus necesidades y su planificación financiera, y más ahora en estos tiempos donde tenemos que realmente enfocarnos en ponerle orden financiero a nuestra vida y prepararnos para los tiempos que vengan, que pueden ser buenos, malos, regulares. Esperemos que sean buenos, pero si no son tan buenos, estemos preparados. Así es, hay que planificar para lo mejor, pero estar preparado para cualquier otra cosa. Así mismo. Bueno, Pedro, no sé si Un tienes placer. algo más que agregar a la noche de hoy. Si no, no me queda más que invitarlos a todos a que nos vean en la noticia de la semana, la próxima semana. Así es, buenas noches a todos y ya saben, el que falla en planificar, está planificando fallar. Buenas noches. Bueno, feliz noche para todos. Perfecto. Les dejo, les dejo la invitación para que se unan a nosotros la próxima semana, el próximo lunes, para conocer la noticia de financiera y económica de la próxima semana. Hasta luego.